Antes de empezar con este video, me gustaría que me comentaras, ¿tú eres Team Edison o Team Tesla? Deja tu opinión en los comentarios. Hola a todos, sean bienvenidos, y yo soy JesusNag, narrando desde el Motín del Té, y el día de hoy les vengo a contar una historia extremadamente interesante, la cual está llena de traición, juego sucio, decepciones y una interminable rivalidad que logrará definir el futuro de la humanidad para siempre. Por supuesto que me refiero a la guerra de las corrientes entre Thomas Edison y Nikola Tesla, y en este video veremos las causas y consecuencias del desarrollo de esta batalla, además de ver cómo el ganador benefició a la humanidad sacrificando su propia forma de vida. Así que sin más que decir, vamos para allá. Pero antes de empezar a explicar sobre estos personajes, vamos a tratar de explicar la diferencia entre la corriente alterna y la corriente continua. Pero si tú ya más o menos sabes sobre esto, puedes saltarte hasta este minuto de acá. Como ya todos deberemos saber a estas alturas, la electricidad no es más que un flujo de electrones transitado en un conductor, y este es capaz de alimentar ciertos aparatos. Pero para llegar a ese punto, primero debemos producir la energía eléctrica. Así que vamos a utilizar la archiconocida ley de Lenz, la cual nos dice que al pasar un campo eléctrico en un conductor, este produce un campo magnético y viceversa. Es decir, si un campo magnético cambiante pasa por un conductor, el conductor produce una corriente eléctrica. Y tomando en cuenta eso, podemos matar a dos pájaros de un tiro. Si fabricamos un motor, podemos utilizar energía eléctrica para hacer que gire, aprovechando ese movimiento en otras cosas. Pero si nosotros lo hacemos girar, va a producir energía eléctrica, la cual también es útil para la industria. Solo que hay un problema. Hay dos formas en la que esta energía puede ser distribuida, mediante corriente directa o corriente alterna, y ambas son muy diferentes, y a continuación lo voy a explicar. La corriente directa funciona enviando un chorro de electrones a través de un conductor, aprovechando los dipolos del generador. Es decir, los electrones salen del polo negativo, viajan por todo el circuito y regresan al polo positivo. Piénsalo así, es como mandar un chorro de agua a través de un río o una manguera en un circuito cerrado. La principal ventaja de esta forma de energía es que se puede almacenar en baterías y además que es muy segura de manipular. El problema es que no puede viajar grandes distancias debido a las pérdidas de energía por calor y el propio conductor. Además de los generadores para producirla deben ser constantemente mantenidos y arreglados, ya que producen mucha fricción, chispas y calor. Pero la corriente alterna soluciona todo esto. Esta utiliza el poder de la frecuencia, vibración e inducción, porque en vez de mandar una corriente de electrones en un circuito, hace que vibren los propios electrones del conductor. Esto permite muchísimas más cosas. Una de las claras ventajas es que aumenta increíblemente la distancia que puede recorrer. Otra es que al utilizar los transformadores correctos, los cables que se utilizan pueden ser más delgados y por ende más baratos. Y a diferencia de la corriente continua, no importa realmente si conectas todo al revés, porque este tipo de corriente no tiene polaridad. Solo que hay unas ventajas por desventajas. Las desventajas de este tipo de corriente es que no se puede almacenar como en la corriente continua, y además si no se manejan con cuidado puede ser peligrosa o hasta incluso letal, y este último punto es el que tomará importancia en la guerra de las corrientes propiamente dicha, pero me estoy adelantando mucho. Ahora sí, iniciemos con la típica guerra de las corrientes. Son los años 1880 más o menos, y era la cúspide de la época de inventores, y aunque la electricidad ya se había medio descubierto, casi no se utilizaba, pero la principal razón por la que inició la batalla de las corrientes es por la invención de la bombilla de Edison. Sí, Thomas Edison fue quien detonó esto, y sinceramente fue muy bueno que lo haya hecho, porque sin él la sociedad no sería ni de cerca lo que ahora es. Hey yo, rich boy check. Oh rayos, eso invalida mi punto. Al principio de todo esto, la bombilla fue cuanto menos una cosa curiosa que podía hacer con la electricidad, y que sería gracioso imaginar que eso sustituyera a todas las velas que había. Pero Edison, como era un hombre de negocios, decidió ir un paso más allá. Él tenía la ambición de que todos los hogares del país dejaran de utilizar velas y aceite, además de vapor, para dar el salto definitivo del progreso, la electricidad. Fue así que creó la compañía Edison General Electric, solo que hay un problema con ello. Su método elegido para producir electricidad es la corriente continua, lo cual le iba a salir muy caro, pero no es momento de hablar de eso. Por otro lado tenemos a Nikola Tesla, que a diferencia de Thomas Edison, él sí tenía una educación universitaria, y es exactamente ahí donde viene la idea de mejorar los generadores de corriente continua. Así es como inventó los motores de corriente alterna. Pero en el Imperio Austrohúngaro, lo que hoy es Croacia, no podía llegar muy lejos en lo que el ámbito científico se refiere, así que decidió viajar a París para trabajar en el Continental Edison Company. Ahí trabajó por un tiempo, y destacado por su gran trabajo, es mandado a los Estados Unidos para trabajar junto al propio Thomas Edison con una carta de recomendación. Sí, la carta más famosa de estos personajes.
conozco a dos grandes hombres, usted es uno de ellos y otro es el portador de esta carta. Obviamente Thomas Edison lo contrata, pero no lo pone a desarrollar cosas y trabajar junto con él como se tenía pensado. Recuerden que es un hombre de negocio, más bien lo manda a arreglar cosas e investigar sobre sus propios proyectos. Todo eso Tesla no lo aguantó, pero lo toleró. Lo que sí le llegó a la punta del pie fue la bromita que dijo. Los pongo en contexto. Cuando Tesla quería hablar de las ventajas de la corriente alterna sobre la directa, Edison se negó a escucharlo diciendo que era muy inseguro y bla 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 bla. Y le dijo algo así como: si quieres mejorar el suministro eléctrico, mejora el de corriente directa. Si lo haces, estoy dispuesto a darte $5,000. Ojo, quiero aclarar que esto no se sabe si pasó realmente, pero pues aún así lo tengo que mencionar. Y así fue como Nikola Tesla trabajó durante meses para rediseñar los motores de corriente directa, y cuando por fin lo logró, Thomas Edison dijo: se nota que no entiendes el humor americano, lo había dicho en broma, así que no te voy a pagar, y por favor regresa al trabajo que estás apestando mi oficina. Eso a Tesla no le gustó nada, y un tiempo después decidió renunciar a Edison Electric para hacer su propia compañía. Lamentablemente eso no funcionó, porque terminó en un trabajo de cavador de zanjas, y en las mismas zanjas que se utilizaban para transportar la corriente continua de Edison. Mientras tanto, del lado de Edison, este estaba entrando en conflictos, porque su idea de llenar el país con electricidad estaba siendo rápidamente descartada, porque las plantas productoras de electricidad solo tenían un alcance de unos 800 metros, es decir, menos de 1 kilómetro. Esta tecnología no era redituable y económicamente viable si no era en grandes ciudades con gran densidad de población. Por lo tanto, en estos pueblitos alejados quedarían casi al instante descartados por la imposibilidad de construir plantas eléctricas ahí. La opción más lógica sería cambiar a la corriente alterna, pero Thomas Edison era una persona terca y necia, es decir, si no se hace como él dice, no se hace y punto, y se negaba a cambiar de tipo de electricidad. Mientras tanto, del lado de Tesla, en una de esas aventuras, cavando zanjas, se encontró con un inversionista que le logró convencer su idea, pero como él no tenía suficiente dinero, recuerden, son los finales del siglo XIX, si no tenías un inversor no podías hacer absolutamente nada. Decide recomendarlo con Westinghouse, y luego de una pequeña charla crearon el Westinghouse Electric, contratando a Tesla, el competidor directo con Edison Electric, pero esto no sería una batalla justa. Mientras tanto, del lado de Edison, ha pasado un tiempo desde que este fundó su compañía, y la gente ya se estaba medio acostumbrando a la electricidad, solo que ahora de tener un verdadero competidor se puso a pensar y analizar lo que se había metido. Se dio cuenta de que la corriente alterna no solo podía transportar más lejos, sino que era más barata y eficiente, y en vez de cambiar a la corriente alterna toda su industria, era tan terco y se negaba a aceptar que cometió un error que decidió ganar jugando sucio. Lo que hizo fue explotar este cansancio, una de las desventajas de la corriente alterna, la inseguridad. Primero empezó electrocutando perros, y luego comenzó matando. Después pasó a animales cada vez más grandes, haciendo que se murieran electrocutados. De hecho, la primera silla eléctrica que surgió fue hecha con, adivinaron, corriente alterna, recomendación de Thomas Edison. Mientras tanto, del lado de Tesla, ha pasado un tiempo y Nikola Tesla, junto al equipo que trabajaba con él, optimizó su invento cada vez más. Inventó un motor, el cual finalmente sería útil para la industria. Utilizó transformadores para que esta forma de corriente fuera segura y a su vez viajara cada vez más lejos. Realizó experimentos cada vez más complejos, demostrando que lo que decía Edison no era cierto y podía ser segura, etcétera, etcétera, etcétera. Como ven, él decidió no jugar el juego de desprestigiar a su competencia. Más bien lo que hizo fue mejorar su propia tecnología para un bien común, fuera del económico. Vaya, es decir, era todo un filántropo. Estos logros no pasaron desapercibidos por los inversionistas de Thomas Edison, e hicieron algo drástico en 1892, si no me equivoco. Lo que hicieron fue fusionar todas sus empresas, incluyendo la de Edison General Electric, para dar origen a la única llamada General Electric. Supongo que ya la reconociste. Esto hizo enojar bastante a Thomas Edison, pero pues no podía hacer nada, porque al igual que le quitaron su nombre de la compañía, también lo quitaron de la compañía en sí. Así es, sus propios inversionistas lo despidieron. Fue así que él decidió dejar el negocio de la electricidad y regresar a los inventos. Gracias a su equipo y sus compañías logró tener más de 1000 patentes a su nombre. Pero en fin, esto como tal ya se pudo considerar una derrota, pero no fue el final de la guerra, ya que General Electric seguía compitiendo. Pero solo un año después, la compañía de Westinghouse logró iluminar la Exposición Mundial de Colombia en Chicago por la mitad del presupuesto que pedían hacerlo con corriente continua. Pero el verdadero final de la guerra de las corrientes fue cuando el Niagara Power Company decidió utilizar la tecnología de Tesla para su primera planta hidroeléctrica. Parece que todo esto terminó bien para Tesla, ¿no? Pues estás en un error. Tiempo después de que todo esto haya pasado, la industria de Westinghouse casi entra en una bancarrota por el éxito que tuvo Tesla. Y déjenme explicar, el contrato de Tesla estipulaba que por parte de los
todo. Estipulaba que por su patente de sus productos ofrecía una cierta cantidad de dinero que le pagaran, pero además por cada caballo de fuerza producido por sus inventos recibiría $2.50. Y al principio todo parecía buena idea, pero cuando la corriente alterna estaba creciendo, se le fue imposible pagar a Westinghouse por todo lo que debía, así que Tesla hizo lo más noble que pudo haber hecho cualquier persona: rompió el contrato y por lo tanto el dinero al que tenía derecho. Después de todo, era para un bien mayor para la humanidad. Pero en fin, como sé que ya lo están esperando, aquí les pongo la representación de la guerra de las corrientes en Batalla Pokémon. Pero en fin, no crean que aquí termina toda la historia de este gran personaje llamado Nikola Tesla. Todavía falta explicar muchas cosas: la bobina Tesla, su descenso a la locura, sus enfermedades mentales, sus amoríos, etcétera, etcétera, etcétera. Si quieres que hable más de este personaje, no dudes dejármelo en los comentarios. Pero me despediré. ¿Qué te pareció? ¿Crees que me faltó algo? ¿Tú también tienes una copia de la doctrina Monroe? Ya sabes que cualquier duda o opinión será bien recibida en los comentarios. Eso es todo. Y por mi parte, adiós.